Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga a donde quiera que se encuentren. Muchas bendiciones para todos. Ayúdanos a avanzar. Dale like, suscríbase a nuestro canal y permítenos llegar con cada video que subimos. Usted será el primero en recibirlo. Dios les bendiga. Comparte más adelante y también suscríbase y dinos cómo nos ve y qué has aprendido. Coméntanos y cómo podemos hacerlo mejor. En este día hablamos sobre el sacerdocio de Jesucristo. Capítulo 7 del libro de los Hebreos. El sacerdocio de Jesucristo como garantía de nuestra salvación. Vamos a hablar sobre ese sacerdocio tan importante para nosotros. Leemos: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Pacto. Rey de Paz. Amén. Vamos a ver qué podemos aprender hoy del capítulo 7 del libro de los Hebreos, de la epístola a los Hebreos, sobre el sacerdocio tan significativo de Jesucristo, que no es igual al sacerdocio de los levíticos de antes. Aquí el capítulo 7 de Hebreos nos presenta a Jesús como un sumo sacerdote eterno y perfecto. ¿Ok? Como un sumo sacerdote eterno y perfecto, según el orden de Melquisedec, que es superior al sacerdocio levítico, porque su mediación no se basa en la ley, sino en el poder de una vida indestructible. Eso es Cristo, ofreciendo un pacto superior y una salvación completa. ¿Sabían ustedes que algunos eruditos han dicho que Melquisedec es Dios? Es el reinado de Dios en tiempos difíciles para el pueblo de Israel. Porque Melquisedec fue un personaje que no se le conoció ni principio ni fin, ni padre, ni madre, ni hermano, ni genealogía alguna. Y Dios mismo declara al sacerdocio de Melquisedec como sacerdote para siempre, que no tuvo ni principio ni fin. Y de esta manera califica el Padre Celestial el sacerdocio de Jesucristo como un sacerdocio eterno que no tiene fin. Porque su poder no se basa en los sacrificios. Su durabilidad no se basa en los sacrificios, sino en el poder de una vida indestructible, ofreciendo un pacto superior y una salvación completa a través del sacrificio único de nuestro Rey Jesucristo, lo cual es crucial hoy para afirmar la supremacía de Cristo, la insuficiencia de los sistemas religiosos pasados y la necesidad de fe en su sacerdocio para poder tener una relación plena con Dios. Ya no es necesario, porque Cristo murió una sola vez, hizo posible, convirtiéndose en el verdadero sumo sacerdote. En el verdadero sumo sacerdote, que no depende de ningún tipo de sacrificio, sino que Él mismo se sacrificó una vez y para siempre para llevarnos a Dios, y ha superado toda la perfección humana y ha quitado las debilidades humanas ya como obstáculo para llegar a Dios, ya que a través de Él podemos llegar a Dios. No necesitamos brindar ya un cordero de sacrificio
sino ya Cristo fue sacrificado para darnos la oportunidad de ser salvos sin la necesidad de sacrificar un animal en lugar nuestro. ¿Qué gloria es esta? Superioridad sobre Abraham también. Se presenta Melquisedec como superior a Abraham, que era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, quien bendijo a Abraham, el patriarca, no era un hombre pequeño, bendijo al patriarca que vendría a ser padre de todos nosotros los que somos de la fe y padre de la nación de Israel, de quien también dice que Melquisedec recibió de Abraham los diezmos y lo bendijo. Esto lo coloca a una posición superior al sacerdocio levítico, que era inferior a Abraham, para mostrar que el sacerdocio de Jesús es superior, ya que compara a Jesús con el sacerdocio de Melquisedec, y aún mayor que el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec no tuvo genealogía. Es descrito prácticamente como sin principio ni fin de días, simbolizando el sacerdocio eterno de Cristo, que no depende de linajes humanos, que no ganó mediante votaciones el lugar de sacerdotes, que no fue nombrado, al contrario, lo ganó con el sacrificio de su propia vida para poder llevarnos a Dios. En tercer lugar, el sacrificio levítico era imperfecto. La ley mosaica y el sacerdocio levítico eran temporales e insuficientes para la perfección humana, requiriendo un sacrificio constante. Como era imperfecto el sacrificio de los sacerdotes levíticos, entonces requerían hacerlo constantemente para calmar la ira de Dios. Sin embargo, el sacrificio de Jesús nos presenta a Jesús como el sumo sacerdote para siempre. Jesús es el establecido. Jesús es establecido como sumo sacerdote, no por ley de linaje, sino por el poder de una vida indestructible y un juramento de Dios que lo declaró sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el versículo 17 encontramos ahí el juramento de Dios que declara a Jesús como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora bien, en el versículo 20 al 28, es un juramento que sirve, que tiene garantía. El juramento de Cristo tiene garantía, ya que el nuevo pacto se fundamenta en un juramento divino y Jesús es ofrecido como el garante de ese pacto superior. Jesús es el mediador que garantiza la salvación a nosotros, los que en Jesús confiamos. La perfección de ese sacrificio, Jesús era sin pecado, no necesita ofrecer sacrificio por sí mismo como hacían los sacerdotes de antes, que antes de ofrecer por los pecadores debían ofrecer sacrificio por ellos mismos, ya que ellos eran pecadores también. Lo que indica que el sacrificio no era perfecto porque lo presentaban hombres imperfectos. Pero Cristo era perfecto, nunca hubo pecado en él, nunca se halló falta alguna en él, era Dios hecho hombre. Él se ofreció a sí mismo para quitar nuestros pecados y declararnos salvos para siempre, asegurando así la redención eterna para todos los que confiamos en él. ¿Qué importancia tiene? Bueno, tiene importancia porque
cuenta con la supremacía de Cristo. Confirma que Jesús es el único y suficiente mediador y sumo sacerdote, haciendo obsoletos los sistemas sacerdotales antiguos y cualquier intento de alcanzar a Dios por obras humanas. Los hombres no podíamos alcanzar a Dios mediante obras humanas. Necesitábamos un mediador, necesitábamos a alguien que nos ayudara, que Dios tuviera compasión de nosotros. Y Dios mostró su amor teniendo compasión de nosotros, enviándonos a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se condenara, sino que tuviéramos la vida eterna como la tenemos hoy mediante Jesucristo. Así que los sistemas humanos, por eso los cristianos de hoy deben entender que no necesitamos que llevar dinero ni llevar nada para alcanzar la salvación. No necesitamos hacer ningún tipo de sacrificios, porque el sacrificio perfecto lo hizo nuestro Redentor Jesucristo. Lo hizo una vez y para siempre, dando seguridad en el nuevo pacto eterno para la redención de la raza humana. En tercer lugar de importancia, nos llama a la perfección. Ese sacrificio de Cristo nos anima a los cristianos a no retroceder ni volver a un sistema legalista, sino a aferrarnos a la suficiencia de Cristo, el único que puede salvarnos completamente y llevarnos a Dios. El único que puede salvarnos completamente y llevarnos a Dios. Y por último, nos asegura la vida eterna y la salvación es completa. El sacerdocio de Cristo significa que quienes vienen a Dios por medio de Él, de Cristo, son salvos para siempre. Claro, manteniéndonos fuera de pecados. Porque Él vive para interceder por nosotros. Una verdad fundamental para la fe cristiana. El poder contar con Cristo como nuestro intercesor es una de las verdades fundamentales que tiene mayor importancia en cuanto a al sacerdocio de Jesucristo que nos salva y nos redime del pecado. Así que podemos alegrarnos, acercarnos confiadamente a Dios mediante el sacrificio de Cristo, y ya no necesitamos hacer más sacrificio porque Cristo hizo el sacrificio una vez y para siempre. Si alguien te ha dicho que necesitas sacrificar cosas, necesitas hacer una serie de sacrificios para alcanzar la salvación, te está engañando y le está dando falsa enseñanza, o se está aprovechando de usted, aprovechando de su fe, de su poca fe y de su fe débil y de su poco conocimiento para enriquecerse sobre usted, porque ya el sacrificio de Cristo es suficiente para ser salvo. Lo único que tenemos que hacer es creer en eso, mantenerlo en esto, mantenernos orando, leyendo la Biblia, creyendo en el sacrificio que hizo Cristo, y es suficiente para ser salvo. Que Dios nos bendiga a todos, y recuerden que el sacrificio de Cristo es suficiente para quitar nuestros pecados. No necesitamos más sacrificio, y el sacrificio levítico queda invalidado, y el nuevo pacto en Cristo Jesús es lo que nos hace salvo y apto para entrar al reino de Dios. Por eso dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Jesucristo, el cual intercede ante el Padre por nosotros todos los días de nuestra vida. Si se siente débil o desconfiado, reanima tu fe, renueva tu fe, porque en Cristo Jesús somos nueva criatura y tenemos una fe fundamentada en el sacerdocio de Jesucristo, que es superior al sacerdocio de Melquisedec. Y es Dios eterno, que no tiene ni principio ni fin. Dios te bendiga.